favor que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 2, por favor. Apocalipsis, capítulo 2, voy a leer los primeros 7 versos del mensaje a la iglesia de Éfeso. Y el sermón en esta tarde se va a centrar en el versículo 1, en una de sus partes. Allí nos vamos, hermanos, a enfocar. Así que voy a leer verso 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y guardo tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos, por favor. Soberano Señor, gracias te damos por este privilegio que nos das de acercarnos nuevamente a tu casa, a tu trono, Señor, y poder en esta tarde dar el honor debido a tu nombre. Es un privilegio y una bendición saber que mientras otros andan en los placeres de este mundo, hoy en tu día santo nosotros podemos estar gozosos, exponiéndonos a tu palabra y, Señor, dándote a ti la gloria una vez más. Muchas gracias por esa misericordia que has tenido para con nosotros y suplicamos que nos ilumines y nos asistas en la exposición de este texto. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, dándote las gracias. Amén. Bien, hermanos, la carta a la iglesia de Éfeso se cree que fue escrita más o menos 4 décadas, es decir, como 40 años después de aquellos sucesos que nos narran en Hechos capítulo 18, 19, en donde se nos dice algunos acontecimientos que ocurrieron en esta ciudad, ¿verdad? Y que Pablo, en uno de sus viajes misioneros, llega a esta ciudad y junto con siervos como Priscila, Aquila y el mismo Apolo, allí, hermanos, surge en esta ciudad de Éfeso una iglesia, la cual, por la descripción que se nos da en esta carta, hermanos, era una iglesia fuerte, sólida. De hecho, el bosquejo general que se usa de la carta es, bueno, primero se da una descripción de Cristo, que es el autor de la carta.
Luego se dan unos elogios a esta iglesia, una reprensión, una advertencia muy seria de hecho, y también esta carta contiene una promesa y un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde solo nos vamos a centrar en la primera parte, a saber, en la descripción que Cristo hace de sí mismo. Y es la manera, hermanos, como Cristo se está presentando a la iglesia, lo cual va a ser de mucha relevancia para nosotros hoy, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. De manera que la descripción que Cristo hace de sí mismo y que es una realidad en las iglesias de Asia Menor, no debemos olvidar que esa realidad, esa descripción que Cristo hace de sí mismo, es la manera en cómo Cristo también se presenta en la actualidad en medio de sus iglesias locales. Y Cristo aquí, hermanos, se presenta de la siguiente manera. Leamos el verso 1 del capítulo 2. Cristo, el autor de esta carta, es, primero, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y segundo, Cristo es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y Él, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y Él, el que anda en medio de los candeleros, es el que dice esto. Nosotros podemos saber por el mismo libro de Apocalipsis quiénes son las estrellas y quiénes son los candeleros. Vayamos al verso 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. Nos vamos a centrar en la descripción. Cristo anda en medio de los candeleros. Y vamos a ver, primero vamos a identificar a los candeleros. Vamos a ver, en segundo lugar, qué significa que Cristo ande en medio de los candeleros. Y en tercer lugar, vamos a ver la implicación de esa simbología del candelero. Esas 3 cosas entonces vamos a ver. Primero, quiénes son los candeleros, la identificación. Segundo, qué significa esto. Y tercero, lo que implica el símbolo del candelero. Entonces veamos en esta descripción de Cristo quién es o cómo se identifican los candeleros. Ahora sí, vayamos al verso 20 del capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis. Dice el verso 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que ahí se está usando una doble simbología. Estrella son los ángeles, pero uno había preguntado, ¿quiénes son los ángeles? Para resumirles, los ángeles es el gobierno local de cada iglesia, son las estrellas. Y Cristo aquí se está presentando como el que tiene los gobiernos bíblicamente establecidos en cada iglesia local en su diestra. De manera que toda iglesia local que a la luz de la palabra ha elegido a sus ángeles, tiene la certeza de que Cristo los tiene en su diestra. Para nosotros, los ancianos de la iglesia, esto, hermanos, es de vital importancia, porque nos da la confianza de que Cristo, hermanos, nos tiene en su diestra. Y esto es que Él entonces sostiene a sus ángeles, sostiene a sus estrellas, los protege, los guarda y nos da las fuerzas necesarias para que como estrella alumbremos en cada iglesia local donde Él nos ha puesto.
Y los candeleros, dice el texto, y los 7 candeleros que has visto, ¿quiénes son? Los 7 candeleros son ¿quiénes, hermano? Son las iglesias locales de la Asia Menor. Así que en cierto modo, esta iglesia local, ¿qué es? Hermanos, es el candelero que Dios puso en Corozal. La iglesia, hermanos, es un candelero. Eso es lo que vemos en la identificación que el mismo apóstol Juan hace de esta simbología. Las iglesias entonces son vistas por Juan en la visión como candeleros, a lo que Hendriksen comenta. En el tabernáculo había un candelero con 7 lámparas. Aquí en el Apocalipsis tenemos 7 candeleros. La razón, bueno, durante la dispensación antigua había una unidad visible. La iglesia, estado judaico. Y usted de pronto ha visto las imágenes de un candelero con 7 brazos, porque había una unidad, un estado, una nación teocrática. Pero en la visión de Juan, los candeleros se muestran independientes, lo cual me hace pensar en la verdad de que cada iglesia local es autónoma e independiente, es un candelero independiente. Así que las iglesias de la nueva dispensación encontramos nuestra unidad, pero espiritual en Cristo, quien además está presente y activo entre las iglesias locales por medio de su Espíritu. Por tanto, hermanos, no debemos temer, porque Cristo se pasea en medio de cada candelero. Ahora, los candeleros, ¿de qué material son, hermanos? De oro. ¿Por qué? Bueno, porque el oro es el metal más precioso. Esto lo que nos indica es que la iglesia, cada iglesia local, hermanos, es para Dios lo más bello y valioso en la tierra. Y bien sabemos lo valioso que es la iglesia para Cristo, que Él estuvo dispuesto a morir y a comprarla con su propia sangre. Por eso Juan ve a cada iglesia local como un candelero de oro, lo cual nos resalta en la visión, hermanos, cuán preciosas son entonces las iglesias locales para Cristo, cuán preciosas deben ser para nosotros la iglesia local. Esta iglesia, este candelero, hermanos, debe ser precioso para ustedes. Así que los candeleros, el mismo Juan nos dice, son las iglesias de la Asia Menor. En segundo lugar, ¿qué significa esto, hermanos? Que Cristo se describa a sí mismo como el que está en medio de los candeleros, es decir, en medio de las iglesias. En primer lugar, considero que debe significar para nosotros aquí, la iglesia en la tierra, esto un gran consuelo para nosotros, hermanos. Juan describe primero a la iglesia, luego a su Señor, y lo describe como uno que siempre está caminando en medio de la iglesia. Esto debe ser un consuelo fortísimo para nosotros, hermanos. Saber que aunque Cristo está sentado a la diestra de Dios, Él no se ha retirado completamente a los dominios celestiales.
sino que más bien Cristo está con su iglesia aquí en la tierra. No anda Él pasivamente. Este andar no es de mera observación. Por el contrario, Cristo se mantiene plenamente activo en medio de su iglesia para sostenerla, purificarla, para guardarla y para interceder por ella. No importa cuán grande o cuán pequeña sea una iglesia local, Cristo anda en medio de ella. Y esa es la promesa que nosotros tenemos en Mateo. Aunque 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ¿qué dice Cristo? ¿Cuál es la promesa? Ahí estoy yo, en medio de ellos. Así que no importa, hermano, que seamos pocos o muchos. Debemos tener la certeza que Cristo anda en medio de su iglesia. Él está allí, hermano. Él es quien nos sostiene, quien nos purifica. Seamos 2 o 3, tengamos esa seguridad. Cristo está en medio nuestro. Y eso debe ser de aliento y consuelo para cualquier iglesia local bíblicamente constituida. Ahora, quiero hacer un pequeño ejercicio. Y quiero mostrarle a usted, por las Escrituras, por el mismo libro del Apocalipsis, que este andar de Cristo en medio de cada iglesia local no es en lo absoluto pasivo, no es pasivo, sino que, hermanos, es un andar activo que nos demuestra un compromiso soberano del Señor con cada iglesia local. Porque cuando Juan en la visión ve a Cristo en medio de los candeleros de oro, es interesante ver cómo ve Juan a Cristo caminar en medio de cada iglesia local. ¿Cómo es que Cristo se mueve en medio de los candeleros? Vayamos al capítulo 1, verso 12 al 15. Y mire, hermanos, cómo anda Cristo en medio de sus candeleros. Voy a leer versos 12 al 15. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno, como lo vio Juan a Cristo, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y luego nos vuelve a decir, tenía en su diestra 7 estrellas. Yo no sé, hermanos, pero la descripción que Juan hace de Cristo denota que la manera en cómo Cristo anda en medio de los candeleros denota poder, soberanía, autoridad, juicio, santidad, hermanos. Así anda Cristo en medio de sus iglesias. Por ejemplo, Juan dice que cuando ve a Cristo andar en los 7 candeleros, lo primero que Juan dice es, vi
a uno semejante al Hijo del Hombre. Hermano, usted sabe cuándo se aplica esta distinción a Cristo, ¿a qué se refiere? Vaya a Daniel, por favor, capítulo 7. Sabemos que de allí, hermanos, de Daniel se extrae este título a Cristo. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo del Hombre? Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Qué significa uno semejante al Hijo del Hombre? Esto significa que cuando Cristo anda en medio de su iglesia, Él anda como aquel a quien el anciano de días le entregó toda autoridad sobre todas las naciones y para siempre. Y Cristo se pasea en medio de cada candelero como el Hijo del Hombre. Es decir, como el que tiene el dominio y la autoridad en cada iglesia local. Esto demuestra, hermanos, que el destino de cada iglesia está en las manos de ¿quién? De Cristo. Porque Él es el Hijo del Hombre. Ahora, si vamos a Éfeso, usted se puede imaginar lo que esto podría significar para la iglesia de Éfeso. Una iglesia que estaba siendo perseguida. Esto le está diciendo a la iglesia de Éfeso: yo soy el que tiene tu destino en sus manos, y no es el emperador. Soy yo, Cristo, porque yo ando como el Hijo del Hombre en medio de sus iglesias. También Juan no solamente lo describe como el Hijo del Hombre, sino que, hermanos, lo describe como con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto también denota poder, majestad. Algunos asocian esta vestimenta con la usada por los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento e implican que el hecho de que Cristo esté con esta ropa y con el pecho ceñido con un cinto de oro ilustra que Cristo está ejerciendo en la iglesia local el oficio de sacerdote o de intercesor por cada iglesia. Es posible. Lo cierto es que lo seguro que esta descripción resalta es que cuando Cristo anda en medio de la iglesia, anda con la dignidad y la posición elevada del Hijo de Dios. Así anda, hermanos, Cristo en medio de su iglesia. También nos dice Juan que lo ve con cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Esto habla de edad, sagacidad, sabiduría, y también, hermanos, puede indicar, usted sabe que en las películas el juez se coloca una peluca blanca. Algunos asocian esto con eso, que este cabello blanco como la lana, como la nieve,
lo que indica es que Cristo anda como juez en medio de la iglesia. También apunta a su pureza, a su majestad, apunta a su divinidad y apunta, hermanos, a su sabiduría. Así anda Cristo en medio de los candeleros. Por lo tanto, hermanos, cada providencia que pase en cada iglesia local, hemos de tener la confianza, hermanos, de que Cristo no es indiferente a nuestras situaciones. No olviden que Él anda en medio de los candeleros. Y Él la conduce y la guía sabiamente. Porque Juan aquí lo ve con sus cabellos blancos como la nieve y la blanca blanca. Hermanos, y también dice que sus ojos, o sea, hermanos, cuando Juan ve a Cristo en medio de la iglesia, también lo ve con sus ojos como llama de fuego. Es decir, que Cristo, hermanos, ve todo con una claridad penetrante y juzga lo que ve de acuerdo con su santidad. Y es por eso que Él en cada carta va a decir a cada iglesia: yo conozco, yo sé quién eres, yo sé qué haces, yo sé lo que padeces, yo sé lo que sufres. Porque Cristo anda en medio de los candeleros con sus ojos como llama de fuego. Y esto implica, hermanos, que Cristo ahora mismo, Él está viendo lo más profundo de tu corazón ahora. Y Él sabe y conoce la disposición con la que tú estás aquí sentado. Él, hermanos, anda como esos superhéroes que tienen rayos láser y que pueden ver tras los obstáculos físicos. Cuando Cristo anda en medio de su iglesia, con los ojos del Señor exaltados, hermanos, esa mirada de Cristo atraviesa todas las apariencias para mirar no solo a la iglesia, sino a cada miembro en lo más profundo de su ser. Y además, Juan nos dice que no solamente, imagínense esa escena, esta descripción, imagínense esos ojos de Cristo observando todo. Él sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Él sabe si no le hemos adorado reverentemente. Él sabe si nuestra adoración en esta tarde ha sido solo de labios, pero no de corazón. Él lo conoce todo. Aquí una aplicación oportuna, hermano. Entonces, cuán prudente y sinceros debemos ser a la hora de venir a la iglesia, hermano. Porque Él anda así en medio de sus iglesias. Y Él conoce todo de esta iglesia. Y también conoce todo de nosotros, hermanos. Así que esto nos debe hacer reflexionar. Yo le decía a los hermanos de la iglesia de San Juan que esto me ha hecho pensar cada vez que nos acercamos a la iglesia, hermano, procurar tener sinceridad y procurar adorar al Señor con todo corazón, porque Él sabe, a Él no lo podemos engañar. Él sabe cuando estamos aquí de cuerpo, pero de mente en otras partes. Eso yo creo que nos debe llenar, por un lado, de gozo. Hermanos, Cristo anda en medio de nosotros. Sí, somos una iglesia pequeña, pero Él anda así.
Y es por ello que no importa, hermano, el tamaño de la iglesia, cada iglesia local debe tomar sus reuniones formales con mucha solemnidad. Y por el simple hecho de que, como somos tres, entonces podemos hacer la cosa como informal. Aunque sean 2 o 3, Cristo anda así, hermano, en medio de sus iglesias. Y finalmente dice: sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Hermano, sus pies, Juan los ve como de bronce. El bronce indica fortaleza y estabilidad, pero dice que es un bronce bruñido y es refulgente como un horno, o sea, es un horno. Esto quiere decir que Jesucristo se mueve en medio de su iglesia para ejercer toda disciplina y escarmiento que sea necesario a causa del pecado. Estos pies refulgentes de fuego, ¿para qué son, hermano? Son para hollar a los malvados. Aquellos pies ardientes de Cristo son para pisotear y destruir la maldad y el pecado que se puede hallar dentro de cada iglesia. Por ello, hermanos, dentro de cada carta hay una invitación que sobresale a cada iglesia local: es arrepiéntete. Porque Cristo, hermanos, también se mueve en medio de su iglesia para castigar la maldad y el pecado que puede surgir dentro de la misma. Así que no pienses que mientras estés en la iglesia, pero perseverando en el pecado, tú estás a salvo. No estás a salvo aunque estés en la iglesia, pero estás en pecado. Sepa que Cristo está con esos pies de fuego hollando la maldad de los hombres, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto también apunta a la autoridad. Hermanos, todas estas descripciones nos enseñan que Cristo anda en medio de su iglesia para ejercer y dar autoridad, poder interceder por ella, purificarla del pecado, protege a su iglesia, y todo esto para que la iglesia refleje su gloria. Así que este texto de Apocalipsis, considero, ilustra la intimidad de Cristo con cada candelero, como Él lo prometió en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sabemos que aunque Dios está presente en todas partes del mundo y en la sociedad humana, no obstante, el que Él se describa como el que anda en medio de su iglesia, significa, como ya sabemos, que Él está presente en una manera especial con su iglesia. La iglesia reunida, cada candelero, cada iglesia local es un lugar santo, hermano. Cada iglesia local es la posesión especial de Dios. Y cada iglesia local, Cristo tiene una relación peculiar con Él. Y de todas las altas y solemnes y ennoblecederas realidades que rodean la adoración evangélica, la más grande y por lo tanto la realidad controladora es que Dios está presente en forma especial en su santidad y gracia en la iglesia local. Hermano,
¿Somos nosotros conscientes de esa realidad? Que Cristo anda en medio de sus candeleros. Quiero entonces llamar la atención a algo que siempre hemos enseñado sobre la importancia de la iglesia local. Si Cristo anda en medio de cada candelero de oro, si el Cristo glorioso anda en medio de la iglesia, ¿cuánta relevancia debe tener la iglesia para el verdadero cristiano? Pues nótese que no es en cualquier lugar donde Cristo manifiesta su presencia especial. No es cuando usted hace su devocional personal, y eso es importante, ni cuando se reúne a almorzar con varios hermanos, que también es bueno. Pero Cristo anda así en medio de su iglesia, y cuando ésta se reúne formalmente. Por otro lado, no quiero que esta imagen de Juan pase desapercibido, porque esta visión está mezclada de gloria, cuidado, celo, poder, autoridad, santidad, luz. Hermano, pero también esta visión hay juicio, ira, castigo, reprensión. Oh hermano, cuánto temor debe producir esta imagen en nuestros corazones. Cada vez que vienes a la iglesia, sepa que Cristo anda allí, en medio nuestro, con esos ojos, como llama de fuego, penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sabe que cuando Juan vio la visión, Apocalipsis 1 nos dice que él cayó como muerto? Y a veces nosotros, hermanos, venimos a la iglesia literalmente, a veces una recocha, y se ha perdido la reverencia en la adoración, se ha perdido la solemnidad, porque tales personas no tienen esta visión gloriosa que a Juan se le concedió dar y que la escribió para que tú y yo sepamos, hermanos, cómo Cristo anda en medio de sus iglesias. No debemos perder de vista el impacto práctico de esta realidad. Las asambleas de la iglesia entonces nunca deben ser vistas en una manera común o profana, porque la presencia prometida de Dios nos enseña la santidad de las reuniones formales de la iglesia, porque Cristo anda en medio de ella. Y nuestra sensación debería ser como la de Jacob: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso es cada iglesia local, hermano. Somos conscientes, hermanos, de esta realidad. Cuánto gozo, pero también cuánto temor y reverencia deberíamos sentir cuando estamos en la iglesia local. Por eso, hermanos, me encanta ese verso, para que citando sepas cómo debes conducirte, porque la iglesia es la casa del Dios viviente, y ya sabes cómo Él anda en medio de sus candeleros. Y finalmente, hermano, con esto termino. Es interesante que en la visión Juan describe a las iglesias como un candelero. ¿Y qué es un candelero, hermano? Un autor dice que eran lámparas portátiles comunes ubicadas en sus bases y que se usaban para alumbrar las habitaciones en las noches.
Entonces, ¿qué implica la figura del candelero? Implica que cada iglesia local es entonces, o son entonces, las luces del mundo. Por eso Juan en la visión ve a las iglesias como los candeleros, porque las iglesias locales son portadoras de luz. Y aquí, hermanos, se usa la misma palabra candelero de Mateo 5:15. No se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino más sobre el candelero. Es la misma palabra de Apocalipsis. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto implica, hermanos, esto implica que en medio de la noche del mundo, la iglesia unificada por la presencia del Señor y diversificada en los 7 candelabros, es una luz que brilla en la oscuridad. Esto destaca de modo perfecto nuestra responsabilidad como iglesia local. Hermano, Dios nos ha puesto aquí para hacer luz en medio de este mundo. Y este lugar es un candelero que debe brillar sobre la oscuridad de este municipio. Hay un principio que tiene que tener siempre en cuenta aquellos que quieran cumplir la más alta función de la vida de la iglesia, y es que el mundo espera luz, y la única capacidad de la iglesia para derramar esta luz es que viva a la luz del día del rostro de Cristo. No hay ninguna iglesia ni ningún miembro individual de iglesia que pueda proyectar un solo rayo de luz en estas tinieblas, excepto la iglesia o la persona que vive en el sol creado por el resplandor de su rostro. Esta luz, hermanos, es la que debemos mostrar al mundo. De manera que esto nos hace pensar en nuestras responsabilidades como iglesia local. Estamos siendo luz en medio de este mundo que está en tinieblas. Está esta iglesia resplandeciendo en medio de este mundo. Y aquí, hermanos, hemos de pensar como individuos, pero también como iglesia local. Porque es la iglesia la que se está comparando con un candelero. Hermanos, la luz no se debe ocultar. Si hemos de iluminar, hermanos, los discípulos de Jesús no deben ocultar la verdad que saben, ni la verdad de lo que son, y mucho menos avergonzarse de ellos. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos, como iglesia local. Y debemos entonces preguntarnos si no estamos alumbrando, ¿qué está afectando nuestra luz? Puede ser quizás el pecado, o puede ser que quizás como iglesia nos hemos distraído en tantas cosas mundanas y terrenales que la fuerza de nuestra luz se ha ido opacando, hermano. Somos candeleros. Esta iglesia es un candelero. Ya sabemos que Cristo anda en medio nuestro. Y por ende entonces debemos brillar y debemos mostrar la luz del Evangelio de Cristo en medio de este mundo que está en tinieblas. Que esto entonces nos llene de gozo, de confianza, pero también de temor, reverencia, y también, hermanos, nos haga sopesar nuestra responsabilidad con este mundo que está en tinieblas. Que el Señor nos ayude. Vamos, por favor, a orar.